Hola, bienvenidos a Maficon. Hoy vamos a ver un punto nuevo de teoría. Vamos a hablar de los campos magnéticos que crean las corrientes eléctricas y veremos tres casos. El primer caso será el campo magnético que crea un conductor rectilíneo e infinito. El segundo caso será el campo magnético que crea en su centro una espira, por la que circula una corriente. Y en tercer caso veremos el campo magnético que crea en su interior una bobina por la que circula una corriente, ¿de acuerdo? Vamos al primer caso. Vamos a ver el campo magnético que crea un conductor rectilíneo infinito por el que circula una corriente eléctrica. Imaginad que tengo un cable, como este de aquí, por el que circula una intensidad hacia arriba y quiero saber el campo magnético que este cable, esta corriente eléctrica, crea a una cierta distancia del cable, ¿de acuerdo? A ver, lo primero que tengo que hacer es, aplicando la ley de Ampère, hemos encontrado esta expresión. Esta expresión me permite conocer el módulo del campo magnético que creará el cable. Fijaros que depende de una constante que llamamos permeabilidad magnética, que representamos con la letra mu, por la intensidad que circula por el cable, partido entre 2πr, siendo r la distancia desde el cable al punto, ¿de acuerdo? Entonces, como podemos ver, cuanto mayor sea la intensidad que circula por el cable, mayor será el módulo del campo magnético creado en ese punto. Y también dependerá de la permeabilidad magnética. Vamos a ver un poco qué es la permeabilidad magnética. La permeabilidad magnética es la capacidad que tiene un material, es una constante propia de cada material, para transmitir el campo magnético. Cuanto mayor sea el valor de la permeabilidad magnética, quiere decir que ese medio va a transmitir de una forma mucho más óptima el campo magnético. La permeabilidad magnética del vacío se representa normalmente como mu sub 0 y su valor es 4pi por 10⁻⁻7 teslas por metro partido por amperio. Y es muy común encontrar las permeabilidades magnéticas de los diferentes materiales expresadas en forma relativa al vacío. Es decir, cuando veáis que la permeabilidad magnética de un material, la relativa es 1000, quiere decir que es 1000 veces la del vacío, ¿de acuerdo? Como dato orientativo, saber que los materiales ferromagnéticos tienen permeabilidades magnéticas muy altas, ¿de acuerdo? Mucho más altas que la del vacío. Los materiales paramagnéticos tienen permeabilidades magnéticas similares al vacío, son un poco mayor o igual a 1, y los materiales diamagnéticos tienen permeabilidades magnéticas un poco más pequeñas que el vacío, es decir, son menores o igual a 1, ¿vale? Entonces, una vez sepamos el módulo, nos faltaría saber el sentido y la dirección de este vector que crea, de este vector campo magnético. Entonces, la manera de hacerlo es aplicando la regla de la mano derecha. Acordaros, cogéis la mano derecha y el pulgar lo hacéis coincidir con el sentido de la corriente. Y el resto de dedos os dirá el sentido del campo magnético que genera. Si lo colocáis tal que así, el pulgar indica hacia arriba, que sería la intensidad, con lo cual me está diciendo que las líneas de campo magnético que crea este cable tienen un sentido, en este caso saldrían de este lado y entrarían por este, ¿de acuerdo? Cogemos el rotulador rojo, o sea que el sentido que tendría el campo magnético que crea este cable sería este de aquí, ¿de acuerdo? Fijaros que, tal y como indica la mano derecha, por este lado el campo magnético saldría de la pizarra, ¿sí? Y en este lado, justo en la pizarra, entraría. Por eso he puesto aquí un punto y aquí una X, ¿de acuerdo? O sea, es importante saber también el sentido que tiene el campo. Bueno, pues vamos a hacer un ejemplo para calcular y aplicar esta expresión. Fijaros lo que dice el ejemplo. Tenemos dos cables, uno por el que circula 1 amperio, le vamos a llamar cable 1, y otro por el que circula 4 amperios, le vamos a llamar cable 2. Y me preguntan que determinemos el campo magnético en un punto que está a 1 metro del cable 1. Bueno, pues vamos a aplicar en primer lugar. Lo que tenemos que hacer es calcular el campo magnético que crea el cable 1 y luego calcular el campo magnético que crea el cable 2, ¿vale? La expresión sería la misma, vamos a llamarlo el módulo del cable 1, que sería, si miramos la expresión, sería mu por intensidad. Si no nos dicen nada, consideraremos que están en el vacío, o sea que será 4pi por 10⁻⁻7 por la intensidad que circula, que es 1 amperio, dividido entre 2 por pi
por R, que es la distancia al punto, en este caso es 1 metro. Fijaos que aquí, si tacháis el número pi, aquí me queda 4 partido entre 2, me queda 2. 2 por 10 a la menos 7 teslas. Este sería el campo magnético, el módulo del campo magnético que crea el cable 1 en este punto. Vamos a hacer ahora lo mismo con el cable 2. Fijaos, el cable 2 sería la mu, que también está en el vacío, ¿vale? La intensidad que circula por el cable 2, que son 4. Y aquí tenemos que hacer 2pi. Y fijaos que la distancia, si la distancia entre los dos cables es 5 metros, quiere decir que esta distancia hasta el cable 2 son 4 metros, ¿no? Pues aquí tendríais que dividir, pues a multiplicar por 4. Fijaos que el 4 este se me va con el 4, el número pi con el número pi, y 4 entre 2 es 2. Me queda lo mismo. ¿Lo veis? El campo magnético que crea el cable 1 en este punto es exactamente igual que el que crea este en este punto en módulo. Pero hay que calcular el sentido que tienen, ya que son magnitudes vectoriales. Entonces, aplicamos la regla de la mano derecha al cable 1. Fijaros, si aplico la regla de la mano derecha, lo que estoy viendo es que el campo magnético que crea el cable 1 tiene este sentido. ¿De acuerdo? Sale por este lado, y entra por este lado. O sea que podemos decir que el campo magnético que crea el cable 1 sería 2 por 10 a la menos 7, pero como va hacia adentro, si suponemos que los ejes son Z, X, Y, estaría en el eje Z hacia adentro. O sea que tendríamos que poner un signo menos y aquí una K. ¿De acuerdo? Este sería el vector. Si hacemos lo mismo con el campo 2, lo vamos a hacer en azul para diferenciarlos. Fijaos que si aplico la regla de la mano derecha, ahora lo que ocurre es que el campo magnético que crea el cable 2 sale de este lado y entra en este lado. ¿Veis? Y vendría por detrás. Entonces, ¿qué significa esto? Que en este punto el cable 2 crea un campo pero va hacia afuera. Por lo tanto, B2 será 2 por 10 a la menos 7K. Fijaos que ahora lo he puesto en positivo y aquí iría a favor del eje Z. Por lo tanto, la suma de estos dos campos, la B total, como son vectores y son iguales y de signos contrarios, la B total será 0. Es decir, que en este punto la suma del campo magnético que crea este cable más la que crea este da 0. ¿De acuerdo? Bueno, pasamos ahora al siguiente caso. Vale, ahora vamos a ver el campo magnético que crea una espira por la que circula una corriente de intensidad I. Vamos a ver. En primer lugar, aplicando la ley de Biot-Savart, hemos conseguido llegar a estas expresiones. Fijaos que estas expresiones me permiten a mí calcular el módulo del campo magnético que crea una espira por la cual circula una corriente. He puesto dos expresiones porque en la primera sería como un caso particular de la segunda, que sería calcular el campo magnético que crea una espira en su centro, ¿de acuerdo? Fijaos que depende evidentemente de la intensidad que circula por la espira. R sería el radio de la espira. Y la permeabilidad magnética, que ya hemos comentado antes, que dependerá del material o del medio donde se encuentre la espira, ¿de acuerdo? Entonces, otra ecuación muy importante es que si nos piden que calculemos el campo magnético que crea la espira a una cierta distancia de la espira, una cierta distancia X, entonces deberíamos aplicar esta expresión, ¿vale? Fijaos que si la X es 0, es decir, si estamos en el centro, si sustituís aquí X por 0, en realidad os queda la expresión de arriba, ¿no? Como un caso particular. Entonces, aquí, además de calcular los módulos, lo importante es recordar el sentido que tendrá el campo magnético. Entonces, fijaros, dependiendo del sentido de circulación de la corriente, aplicando la regla de la mano derecha, podréis saber dónde está el norte y dónde está el sur del campo magnético que se genera. Por ejemplo, en el primer caso, he dibujado una espira que está en el plano IZ, ¿de acuerdo? El sentido de la corriente lo he marcado con estas flechas. Entonces,
tenéis que hacer coincidir los dedos con el sentido de la corriente. Sería así. Y el pulgar os dirá hacia dónde está el norte. Por lo tanto, en esta situación, el campo magnético lo dibujaré en rojo, que genera esta espira. En este lado de la espira, en este lado, las líneas de campo saldrían. O sea que aquí estaría el norte. Estas líneas de campo volverían y entrarían por detrás, ¿de acuerdo? Por lo tanto, aquí estaría el sur. ¿Sí? Fijaos que al colocar la mano así, el pulgar me indica el norte. En este caso, no puedo colocar la mano así porque el sentido es al revés, tendría que colocarla así. Entonces el norte estaría en este lado. ¿De acuerdo? Saldrían las líneas de campo hacia este lado y entrarían por este. ¿Vale? Así. Eso sería... Y aquí estaría el sur. O sea, es muy importante aplicar la regla de la mano derecha para saber el sentido que tendrá el campo. Y para finalizar, un pequeño ejemplo. Imaginad que me pregunten que calcule el campo magnético en el centro de una espira y me dan la intensidad que circula por la espira y me dan el radio de la espira. Aplicaremos esta ecuación de aquí, ¿de acuerdo? Sería así. Calculamos primero el módulo, vamos a suponer que esto está en el vacío, por lo tanto la permeabilidad magnética será 4pi por 10 elevado a menos 7. Después la intensidad que circula por la espira son 10 amperios. Y aquí abajo simplemente tenéis que dividir entre 2 veces el radio. 2 por el radio lo pondremos en metros, 0,05 metros. ¿Vale? Si hacéis esto y lo calculáis, tendréis el módulo. El módulo del campo magnético que crea esta espira es 4 por pi por 10 por 10 elevado a menos 7 dividido entre 2. Esto me da 1,25 por 10 a la menos 4. Vale. Estos son teslas. Vale, pero aparte de esto me piden que exprese el vector, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo saber el vector? Bueno, vamos a suponer que esta espira que me plantea este ejemplo se trata de esta de aquí, ¿de acuerdo? Si fuese esta de aquí, aplicaríamos la regla de la mano derecha y veríamos que el norte indica hacia el eje X. Por lo tanto, el vector campo magnético será 1,25 por 10 elevado a menos 4. Como el sentido es hacia el lado positivo del eje X, pues será por el vector unitario y estos serían teslas. ¿De acuerdo? Este sería el resultado. ¿De acuerdo? Bueno, pues ya hemos visto cómo podéis calcular el campo magnético que crea una espira, o bien en su centro, o bien a una cierta distancia del centro. ¿De acuerdo? Y el tercer caso sería calcular el campo magnético que crea una bobina, también llamada solenoide. Fijaros, aquí he dibujado una bobina. En esta bobina, el sentido en el que circula la corriente, fijaos que lo he marcado con unas flechas, tiene una longitud L y tiene un número de espiras, ¿de acuerdo? Un número de vueltas, ¿vale? Pues la manera de calcular el módulo del campo magnético que crearía una bobina es esta de aquí, es la permeabilidad magnética por el número de espiras por la intensidad que circula por la bobina dividido entre la longitud que tiene la bobina. Muchas veces a esta relación entre el número de espiras y la longitud, a este cociente, se le llama densidad de espiras por metro, ¿de acuerdo? Que viene a representar el número de espiras que una bobina tiene por metro de longitud. Vale, entonces, una cosa interesante es que en la bobina también, para conocer el sentido del campo magnético que genera en su interior, debemos aplicar la regla de la mano derecha. Entonces debemos colocar la mano derecha, estos dedos deben marcar el sentido por el que circula la corriente. En este caso sería este de aquí, ¿lo veis? Las flechas vienen hacia adelante. Entonces, el campo magnético que va a crear esta bobina, su polo norte me lo marcará el pulgar. O sea, es decir, en este caso, en esta bobina, tal y como está circulando la corriente, el polo norte estará en este lado, o sea, por aquí saldrían las líneas de campo y por aquí entrarían, ¿de acuerdo? Y entrarían por aquí atrás. Este sería el polo sur, este sería el polo norte, ¿vale? Algo así. En el interior de la bobina es donde estamos calculando el campo, que es bastante constante, ¿de acuerdo? Entonces, evidentemente, si la corriente circulara en sentido contrario, es decir, así,
el polo norte, en lugar de estar aquí, estaría aquí, ¿vale? Otra cosa muy normal en las bobinas es en su interior introducir algún material ferromagnético, como por ejemplo hierro dulce, que tiene una permeabilidad magnética mucho más alta que la del vacío, para conseguir que el campo magnético que genere esa bobina sea mucho más grande, ¿de acuerdo? Y ya para terminar, como ejemplo, imaginad que tenemos una bobina de 10.000 espiras con esta longitud, por la que circulan 2 amperios y en su interior no hay nada, o sea que sería el vacío. Preguntan cuál será el campo magnético que imaginemos que es esta bobina de aquí, pues simplemente aplicamos la ecuación. O sea, sería, el módulo sería la permeabilidad magnética, ¿vale? Multiplicado por el número de espiras, que son 10.000, 10 a la 4, multiplicado por la intensidad, que son 2 amperios. Y esto dividido entre lo que mide la bobina, que son 5 centímetros, que en metros son 0,05. O sea, que es esta operación, obtendremos el módulo, ¿no? Serían 4 por pi por 10 elevado a la menos 7 por 1 por 10 a la 4 por 2, y esto dividido entre 0,05. Esto me da 0,502, ¿vale? Me da esto de aquí. Estos son teslas, ¿vale? Si fuese esa bobina de ahí, esta de aquí, y hubiésemos dibujado los ejes de coordenadas así, o sea, este es el X, este es el Z y este es el Y, el campo magnético estaría a favor del eje X, por lo tanto podríamos dibujarlo, su vector sería este, el vector unitario, y ya está. ¿Vale? Este sería el campo magnético que crea la bobina en este extremo de aquí, ¿de acuerdo? Bueno, pues esto es todo. Espero haberos ayudado y nos vemos en el siguiente punto de teoría. Un saludo.